Hace 8 días empezamos con la reforma en Alemania, pero quiero mencionar unos detalles que no mencioné, porque no todo salió bien. Primero, algunos de los nobles, ellos habían perdido mucho poder a través de los años, y ellos, inspirados por el ejemplo de Lutero, de retar a los grandes poderes, algunos de los nobles bajos, la nobleza baja, pues ellos empezaron a rebelarse contra los príncipes, como inspirados por el ejemplo de Lutero, una persona sin mucho poder, pero que pudo retar a los poderosos. Y el resultado fue que los príncipes aplastaron a la nobleza baja, y luego hubo otra rebelión peor. Y la otra rebelión fue la rebelión de los campesinos. Y los campesinos vivían en condiciones deplorables en muchos casos, y ellos presentaron algunas demandas, algunas quejas, y al principio Lutero apoyó sus quejas, diciendo que estas quejas son quejas justas. Pero luego el movimiento empezó a radicalizarse, y los campesinos empezaron a tomar armas en contra de los poderosos, y ellos pues empezaron a saquear, atacar castillos, también conventos, y ellos tenían la idea de que podrían tomar lo que ellos quisieran. Y hubo un señor, Thomas Müntzer, que se unió con este movimiento, la rebelión de los campesinos. Y él fue de los anabautistas, a quienes vamos a mencionar al rato, pero fue de la rama radical, bélica, de los anabautistas. Y él formó en la ciudad de Mühlhausen el centro de su rebelión. Y luego en 1525 Lutero, viendo todo eso, él escribió un ensayo, un pequeño ensayo, y se llama Contra las bandas rapaces y asesinas de los campesinos. Y quiero leerles algunos renglones aquí. Él dijo: en el librito precedente, él había escrito algo como apoyando a los campesinos. En el librito precedente no me atrevía a juzgar a los campesinos, porque sus demandas eran justas y solicitaban enseñanzas mejores. Y luego dice: pero en un abrir y cerrar de ojos, los campesinos se han extralimitado y atacan con el puño, olvidando sus declaraciones anteriores, y roban y atropellan, comportándose como perros rabiosos. Y luego dice, voy a brincar, pero quiero que escuchen el tono de este escrito. En resumen, solo realizan actos diabólicos, y muy en particular es el archidiablo quien los gobierna desde Mühlhausen, y es Thomas Müntzer. Y él dice que él va a indicar también a la conciencia de la autoridad secular cómo debe conducirse al respecto. Y él dice, ellos son merecedores 1,000 veces de la muerte del cuerpo y del alma. Han condenado su alma y su cuerpo. Y luego cita Romanos: el que resiste a la potestad recibirá de ello juicio sobre sí. Este versículo acabará también a la corta y a la larga por aplicarse a los campesinos, porque Dios quiere que la fidelidad y los deberes sean cumplidos. Merecen doblemente la muerte en cuerpo y alma. Y dice: el que primero quiera y pueda matarlo, obra bien y justamente. Por lo cual, quien quiera que pueda debe apalearlos, degollarlos y apuñalarlos de modo público o clandestino. Y él sigue, al igual que se debe matar un perro rabioso. Merecen 10 veces la muerte en cuerpo y alma. Y así sigue.
Entonces él indica a las autoridades que así deben actuar y luego los condena. Después dice, todos los que perezcan del lado de los campesinos estarán destinados al fuego eterno. Y luego dicen que algunos mueren matando a los campesinos, que ellos van a pues, disfrutar el cielo. Entonces dice, por esta razón, estimados señores, o sea, las autoridades, salvad, ayudad y tened misericordia de la pobre gente, pero herid, degollad y estrangulad cuanto podáis. Y si alguien piensa que todo esto es demasiado duro, que piense también de la sedición, que la sedición es cosa insoportable y que en todo momento hay que esperar la destrucción del mundo. Entonces, ya con este escrito, los príncipes salieron y empezaron a hacer lo que Lutero dijo, y hubo un masacre de los campesinos. Y algunos estiman hasta 100,000 campesinos murieron en esa rebelión. Y luego Lutero, viendo el resultado de este escrito poco medido, él imploró que mostraran misericordia a los campesinos, pero ya muy tarde. Entonces Lutero, por estar como vacilando al principio, apoyando y luego diciendo no, mátenlos, y luego tratando de pues, pedir misericordia, él perdió mucha autoridad y pues moral. Y también la reforma en Alemania sufrió grandes daños por ese incidente tan deplorable, porque pues algunos no pudieron distinguir entre la reforma bíblica y este resultado tan terrible. Entonces así no fue todo pacífico y benéfico ahí en Alemania. Vamos a seguir y lo que vamos a hacer es ver la reforma en otros países. Si están en el curso o si no están en el curso, les puedo referir al otro curso de credos y confesiones, porque ahí doy más detalles en cuanto a las reformas en cada país. Pero lo que voy a hacer aquí es patinar, digamos, sobre superficie y tratar de darles un panorama de las reformas en los diferentes países. Vamos a Suiza. Y aquí hay un señor Ulrico Zwinglio. A veces es con U, a veces lo he visto con W, Zwinglio. Y él era un sacerdote, empezó a predicar el Evangelio de la gracia de Dios en el año 1516. Entonces, unos años antes de que Lutero empezara su reforma en Alemania. En el año 1517 se opuso a la idea de que uno obtiene el perdón de los pecados por medio de realizar peregrinaciones. Entonces empezó pues modesto. Y luego 1519 ocupó el púlpito importante de Zúrich. Se casó y predicó contra el celibato. Convenció al consejo de la ciudad de sus ideas reformadas, y pueden recordar que en Suiza había cantones que son como municipios más o menos independientes, y el consejo del cantón controlaba la política de su cantón. Entonces él convenció al consejo de la ciudad de sus ideas reformadas, y ellos apoyaron aboliendo la misa y las imágenes. Rompió definitivamente con Roma en 1522. Nunca fue excomulgado, como Lutero fue excomulgado, y esto no ayudó la Iglesia Católica Romana a tener algo tan público, pues nunca excomulgaron a Zwinglio. En el año 1529 hubo un intento de unificar el movimiento luterano y el movimiento reformado, o sea, entre Alemania y Suiza, y fracasó. Hubo, creo que 15 puntos o 14 puntos, y estuvieron de acuerdo con todos los puntos
menos uno. Por la doctrina particular de los luteranos en cuanto, o de Lutero, y luego los luteranos en cuanto a la cena del Señor, él no pudo estar de acuerdo con los reformados, y él dijo a Zwinglio: tú tienes otro espíritu, como aceptándolo como amigo, pero no como hermano en Cristo. Y desgraciadamente se perdió una gran oportunidad allá. Hubo una guerra en Suiza entre los cantones católicos y los cantones protestantes. Los católicos sorprendieron a Zúrich en el año 1531 y Zwinglio fue muerto en la batalla. Él no salía con espada, él salía como capellán y él trataba pues ayudar a los heridos, pero él fue pues matado ahí. Sin embargo, los conflictos dejaron al cantón de Ginebra bastante independiente, permitiendo que siguiera las ideas de otro reformador francés, en este caso llamado Juan Calvino. Después de la muerte de Zwinglio, las fuerzas reformadores en Suiza se fusionaron con los calvinistas, dirigido por Calvino en Ginebra. Era un francés muy estudioso que se convirtió en el año 1532 o 33, no tenemos los detalles exactamente, sus fechas son 1509 a 1564, contemporáneo de Lutero pero más joven. Nunca se conocieron, pero ellos estaban conscientes el uno del otro, y ellos estaban conscientes de los escritos el uno del otro, y con mucho aprecio mutuo entre ellos. Él fue encarcelado 2 veces en París por actividades evangélicas, y su hermano fue ejecutado. Viajaba en Francia, Alemania y Suiza, y conoció a Martin Bucer, B-U-C-E-R, reformador en Estrasburgo. Publicó la primera versión de la Institución de la Religión Cristiana en 1536. Y si hacen los cálculos, él tenía 27 años cuando hizo esa obra magisterial. Y esa obra, a través de su tiempo, a través de su vida, creció creo que 5 veces en tamaño. Y tenemos copias aquí en la biblioteca, ya se publica en 2 tomos que son bastante grandes. Pero era un intelecto, pues hay pocos en el mundo como Calvino. Él también escribió comentarios sobre todos los libros de la Biblia, menos Apocalipsis. Entonces es un juego de libros impresionante. La última versión de la Institución de la Religión Cristiana salió en 1559, y ese libro llegó a ser el texto de la Reforma Protestante. En 1536, él decidió visitar a Francia una vez más y después radicar en Estrasburgo, feliz de la vida, una vida privada, una vida tranquila, una vida académica, de estudiar, de escribir, pero él visitó Ginebra y un reformador, Guillermo Farel, F-A-R-E-L, le convenció a quedarse ahí. Y él pues quiso que él ayudara con la reforma de la ciudad. Luego el consejo de la ciudad había impuesto leyes estrictas, pero no había reforma tanto como una reforma espiritual, sino una reforma legal, y no tuvo mucho efecto. Y Farel y Calvino, entre 1536 y 1538, intentaron reformar la ciudad. Y el resultado, su obra fue tan efectiva que desterraron a los 2. Los corrieron. Y luego se fueron a Estrasburgo
Y Calvino ahí feliz de la vida, en Estrasburgo pastoreando una pequeña congregación de refugiados franceses, estudiando, conviviendo con otros eruditos y feliz. Luego Ginebra cayó en caos y casi cayó en manos de los católicos romanos otra vez. Y mientras tanto, algunos amigos de Calvino habían ganado control del consejo de la ciudad. Y el consejo y el pueblo le suplicaron que regresara. Y al principio, pues, no quiso. O sea, la forma en la cual lo corrieron la última vez no le dejó muy buen sabor. Y estaba feliz, pero pues convencido de que pues realmente lo querían esta vez, él regresó. Y él ejerció una disciplina estricta sobre la moralidad de la ciudad, estableciendo una nueva forma de gobierno en la iglesia y una nueva forma de liturgia o adoración. Un sistema de educación universal y programas de protección para los niños y los ancianos. Y pueden ver que sus preocupaciones eran no solamente teológicas, sino administrativas y también morales, y también de misericordia y cuidado del poblado, y educativas también. Estableció la academia, que ahora se llama la UDG, la Universidad de Ginebra. Y desde Ginebra, Calvino ejercía una influencia inmensa sobre las reformas en los otros países. Los refugiados de otros países, cuando ellos querían estudiar, pues ya exiliados, iban a Ginebra para estudiar allá. Y luego, cuando podían, regresaban a sus países para instituir y promover las ideas de Calvino. Su reputación se manchó. Pues ya hemos visto que Lutero, pues su reputación se manchó terriblemente con la revolución de los campesinos y su vacilación. La reputación de Calvino también se manchó terriblemente por tomar parte en la condena de un hereje, Miguel Serveto. Era un español que era un unitario, y él rechazó el concilio de Nicea, rechazó la Trinidad, y no solamente era hereje, sino también blasfemo. O sea, su manera de expresarse era muy provocativa. La Inquisición española lo había arrestado y lo había condenado a muerte. Luego él escapó de la cárcel y no se explica exactamente por qué, pero él fue a Ginebra y se atrevió a presentarse ahí en la iglesia donde Calvino estaba predicando. Lo reconocieron, lo arrestaron ahí en Ginebra y Calvino preparó las acusaciones contra Serveto. Y luego ellos circularon las acusaciones con las respuestas de Serveto a los diferentes cantones de Suiza, o por lo menos los reformados. Y todos lo juzgaron como merecedor de la muerte. Normalmente en Ginebra, cuando tenían un criminal así, o un hereje, un blasfemo, el castigo era desterrarlo, correrlo. Pero ellos hicieron una excepción lamentable y lo condenaron a morir en la hoguera. Calvino abogó por una forma de ejecución menos cruel, pero no logró su propósito no quería salvarlo de la muerte, pero quería salvarlo de la hoguera. Y ahí lo quemaron. Ese incidente fue muy lamentable, pero tenemos que reconocer que no vamos a justificar, pero fue uno en contra de muchos miles de otros casos. Y es un poco curioso, irónico, que alguien critique a Calvino tan terriblemente cuando, digamos, la Inquisición española era culpable de la muerte de muchos. Era típico de su época, pero esto no lo justifica. Es lamentable y hasta ahora, si tú mencionas Juan Calvino, alguien va a salir, el que quemaba miles de personas en Ginebra, cosas así. Pues esta es la historia, es una lástima, pero eso pasó.
Y así hasta la fecha, pues él lleva esa mancha en su reputación. Él desarrolló, y si leen sus comentarios, pueden ver que él desarrolló no solamente la teología reformada, sino también el sistema, o podemos decir, la interpretación de la Biblia en sus comentarios. Y su método de interpretación es el método histórico-gramático, buscando el contexto histórico de cada texto y el significado de las palabras, estudiando la gramática hebreo, griego, arameo. Y esta es la norma entre las iglesias reformadas hasta la fecha. Entonces descartó la alegoría y pues las interpretaciones medievales, y él decía, no, vamos al texto, entender su contexto y entender las palabras en su contexto original. Es la norma, o debo decir, debe ser la norma. Muchas veces no es, porque pueden escuchar demasiada alegoría en los herederos de la Reforma, pero debe ser la norma entre los reformados hasta la fecha. Rápidamente, la Reforma en el reino escandinavo, Dinamarca, Suecia y Noruega, después de guerras civiles, aceptaron el luteranismo. Y desde allá, el luteranismo se extendió a Estonia, Letonia, Lituania y eventualmente a Prusia. Entonces podemos ver que toda esa sección, o mucho de esa sección de los países más al norte, aceptaron el luteranismo. Francia ya estaba bastante libre de Roma. Y el rey de Francia era de facto la cabeza de la iglesia. No oficialmente, porque el Papa era oficialmente, pero el rey en Francia, él gobernaba la iglesia católica. Existía un sistema de patronazgo que redujo tremendamente las morales del clero. La condición del clero era terrible. Se dice, obviamente es difícil medir, pero se dice que solo 10% del clero francés sabía leer. Entonces pueden imaginar el nivel de ignorancia en la iglesia en Francia. Jacobo Lefebvre era un francés que empezó a predicar la justificación por la fe en el año, chequen esto, el año 1512. Entonces él adelantado, antes que Lutero, antes que Zwinglio. Y la corte real estaba dividida entre católicos y hugonotes. Hugonotes, que es el nombre de los protestantes reformados en Francia. No sabemos exactamente de dónde vino esa palabra hugonote, pero se utiliza para referirnos a los reformados ahí. Y podemos ver aquí que la reforma avanzaba especialmente entre los letrados, o sea, la gente preparada, la gente de los estatus más elevados, por medio de la literatura que salía de Ginebra, porque Juan Calvino era un francés. Y él dedicó, y pueden ver hasta la fecha, si leen su institución, el dedicatorio es para el rey de Francia. Pues, por supuesto, el rey de Francia nunca le prestó atención, pero pues la intención de Calvino era tener una influencia en Francia, y sí, la tuvo. Desgraciadamente, el 24 de agosto de 1572, en el día de San Bartolomé, aproximadamente 20.000 hugonotes y casi todos sus líderes fueron asesinados. Y eso, pues obviamente, fue un golpe casi mortal para la reforma en Francia. Después de guerras civiles, Enrique IV, que fue un hugonote,
que apenas había escapado ser asesinado en el día de San Bartolomé. Enrique IV, en la guerra de los tres Enriques, había tres Enriques, y en esa guerra civil, él ganó el trono. Entonces, esto fue una victoria impresionante para los protestantes. Ya tienen un rey, el rey de Francia es un hugonote, un protestante, un reformado. Inmediatamente al ascender el trono, él se volvió católico, diciendo que París vale una misa. Y, sin embargo, en el año 1598, él promulgó el edicto de Nantes. 94. ¿Qué dije? 1598, el edicto de Nantes, que dio tolerancia a los hugonotes, quienes otra vez empezaron a prosperar y crecer en número. En el año 1685, estamos brincando casi un siglo aquí, su nieto, el famoso Luis XIV, fue nieto de este ex hugonote, y Luis XIV derogó el edicto de Nantes. Entonces ya no había toleración o tolerancia para los hugonotes, y millares de ellos huyeron a Inglaterra, a Holanda, a Prusia y a América. Y fue una gran pérdida para la nación de Francia, porque los hugonotes eran de la gente pues preparada y capaz, pero fue una bendición para otros países. La reforma en los Países Bajos, los que llamamos Holanda y Bélgica ahora, estaban bajo el dominio de España y querían independizarse. Los protestantes eran tremendamente perseguidos, y después de una larga guerra, les refiero al otro curso porque ahí estudiamos con más detalle cómo eran los eventos, pero una larga guerra bajo Guillermo de Orange, Guillermo I de Orange, ganaron su independencia. Eventualmente no fue reconocida como independencia hasta 1648, pero en efecto, Guillermo de Orange, él formó de diferentes, digamos, municipios más o menos independientes, él formó lo que es Holanda. Holanda en el norte se hizo sólidamente protestante, y Bélgica en el sur permaneció católica romana. La reforma en Inglaterra. La reforma en Inglaterra muy complicada. Enrique VIII. Juan Tyndale, creo que ya hemos mencionado a Juan Tyndale. Tyndale se escribe así, o en español a veces sin la E final. Él tradujo el Nuevo Testamento en inglés en el año 1525, el cual tuvo mucha influencia. Él fue muerto en el año 1536 en Antwerpo. Pero él promovió una reforma bíblica. Enrique VIII pidió al Papa una anulación de su matrimonio con Catalina. Catalina era la tía de Carlos V. Carlos V, el nuevo emperador. Y Carlos V en ese momento tenía al Papa como preso. Entonces pueden ver que la situación es complicada. Y el Papa, preso del emperador, pues no concedió a Enrique VIII la anulación. Enrique entonces instaló a Tomás Cranmer como arzobispo de Canterbury. Y este arzobispo le concedió la anulación de su matrimonio. Y Enrique también estableció la Iglesia Católica de Inglaterra, declarándose él mismo la cabeza de ella
y este es en el año 1534. Enrique había recibido el título del Papa, el defensor de la fe, porque Enrique había escrito un ensayo en contra de Martín Lutero. Entonces sus simpatías teológicas no eran reformadas, pues su reforma, si podemos llamarla así, realmente no fue. O sea, fue un movimiento de independizarse por su propio capricho y su necesidad de producir un heredero varón para seguirle. Y él mató a protestantes y a romanistas iguales. Si los que diferían de él, pues él los mataba. Entonces, un reformador realmente no era. Luego, el siguiente rey, Eduardo VI, ascendió al trono como niño y murió como joven. Él formó la Iglesia de Inglaterra y Cranmer, este arzobispo, él realmente tenía teología reformada, aunque pues fue demasiado movible políticamente, o sea, fue manipulado por Enrique VIII, pero ya con el rey joven, él tenía la oportunidad de reformar la iglesia con principios reformados. Él escribió el libro de oración como un nuevo culto, nueva liturgia para la iglesia, y los 42 artículos de religión. Eran bastante protestantes, eran moderadamente calvinistas, estos 42 artículos de religión. Los servicios eran en inglés, el clero se podía casar, la misa y las imágenes fueron prohibidas. Luego María I. Sus fechas de reino, Eduardo reinó de 1547 a 1553. Y luego María reinó 1553 a 1558. Ella fue una católica ferviente. Y como católica ya es cabeza de la Iglesia de Inglaterra. Entonces obviamente ella va a querer volver la Iglesia de Inglaterra al rebaño católico romano. Ella se casó con Felipe de España, obviamente católico también. Los ingleses resistieron esta intervención de un español en sus asuntos religiosos y sus asuntos políticos. María mandó a matar a más de 300 protestantes y muchos otros huyeron al continente para estudiar en Ginebra bajo la instrucción de Juan Calvino. Tomás Cranmer, como no era, o sea, sus principios reformados buenos, su carácter no tan fuerte, entonces él retractó su protestantismo para salvarse la vida. A pesar de su retracción, fue condenado a muerte en la hoguera y antes de morir, él retractó su retracción, o sea, él revocó su retractación debo decir, y cuando estaba ahí en la hoguera, él extendió su mano derecha para que se quemara primero, porque con esa mano él había retractado la fe que realmente creía, y él quería que esa maldita mano sufriera primero. Luego Isabel I, 1558 a 1603, un reino largo. La iglesia de Inglaterra restablecida otra vez y prosperó. Los 42 artículos fueron reducidos a 39 y aceptados por parlamento. A Isabel le gustaban los cultos ornatos, o sea, con mucha ceremonia, ornados, y la iglesia retenía su gobierno episcopal. Gobierno episcopal es gobierno por obispos. Los puritanos, los congregacionalistas, los bautistas,
los puritanos, podemos decir que había tres diferentes variedades eventualmente: presbiterianos, congregacionalistas y bautistas. Ellos se oponían a varios aspectos de la iglesia de Inglaterra, pero eran puritanos, querían purificar la iglesia, no querían salir de la iglesia. Luego Jaime o Jacobo I. Él se publicó la famosa Biblia King James, del rey Jaime o rey Jacobo, en el año 1611. Él había sido, pues era escocés, y él había sido presbiteriano de Escocia, pero llegando a Inglaterra se volvió o se hizo episcopaliano, y él pues era bastante laxo en cuanto a disciplina. Él permitía juegos en los domingos, que era anatema para los puritanos, y también era calvinista en sus convicciones, pero permitía el arminianismo. Entonces él provocó mucha oposición de los puritanos. Luego Carlos I. Carlos I, pues las cosas fueron de mal en peor. Hubo una guerra civil entre el parlamento se había vuelto puritano, y el rey era pues episcopaliano, y entre 1642 y 1648 hubo guerras civiles que ganó el parlamento, con el resultado de que en 1649 decapitaron al rey Carlos I. Y luego el parlamento era la máxima autoridad en el país. Pero alguien había tomado control del parlamento, su mejor general, que había ganado a todas sus batallas, Oliverio Cromwell. Y él gobernó, ya no era reino, era lo que se llama el Commonwealth. Y no tengo traducción de Commonwealth, más o menos como una república es la idea, aunque no tan democrática, y él era el protector del Commonwealth. Durante, pues ya mencioné, 1553 a 58. 1600. Perdón, sí, 1653 a 1658, gracias, hay un error aquí. Hasta la fecha, los ingleses están divididos en cuanto a qué era Cromwell. ¿Era un usurpador tirano o era el campeón de la libertad? Entonces, estas opiniones existen hasta la fecha. La cosa es que él era independiente, o sea, congregacionalista. Y en el parlamento la mayoría era presbiteriana. Entonces había conflicto entre Cromwell y el parlamento. Durante la administración puritana y durante las guerras civiles, el parlamento llamó a la Asamblea de Westminster, y ellos compusieron varios documentos, entre los cuales fueron la Confesión de Fe de Westminster, el Catecismo Mayor y Menor, Directorio de Adoración, y unas propuestas para presbiterianizar, si puedes decirlo así, hacer presbiteriana el gobierno o la Iglesia de Inglaterra. Estos documentos, la mayor parte de los documentos fueron adoptada la mayoría por la Iglesia en Escocia y en parte por el Parlamento inglés. Y luego, con la ayuda de los presbiterianos, restauraron la monarquía en 1660, y él había prometido apoyar a los presbiterianos. Inmediatamente al ascender, pues él dejó fuera a los presbiterianos, favoreció a los episcopalianos, y toda la administración presbiteriana y todo su trabajo para reformar la Iglesia de Inglaterra pues no llegó a nada. Los principios puritanos y presbiterianos se perdieron en Inglaterra. Ahora en Escocia. En Escocia, al principio resistió la reforma, siendo gobernado por el cardenal Beaton. Y resumiendo, la reforma en Inglaterra nunca llegó a ser una reforma muy profunda porque no prosperó el intento puritano.
Entonces, hasta la fecha, la Iglesia de Inglaterra es una iglesia como entre la Iglesia Católica Romana y las iglesias reformadas. Hubo una reforma moderada, en parte por el carácter del pueblo inglés en general. El carácter del pueblo escocés es otro. Al principio ellos resistieron la reforma porque un gobernante, no oficial, pero en efecto el que gobernaba el país era el cardenal Beaton. Había dos cardenales Beaton, creo que tío y sobrino, y ellos gobernaron un clero depravado, en condiciones deplorables de ignorancia e inmoralidad. Y también María de Guisa. María de Guisa era la regente, no era la reina, pero era la regente, mientras su hija crecía en Francia para ocupar el trono de Escocia. Primero Patricio Hamilton él había estudiado con Lutero en Wittenberg. Él regresó a predicar el Evangelio en Escocia, pero fue quemado por hereje en 1528. Luego Jorge Wishart, pues recibió la batuta y él seguía líneas de Zwinglio y Calvino, y él también fue matado en 1546. Y el cardenal Beaton presidió en la muerte de Wishart. Beaton había hecho tantos enemigos que un grupo de nobles, solo uno de los cuales era protestante, entonces la mayoría era católica romana, ellos atacaron su castillo en San Andrés y lo mataron. Juan Knox fue, Knox con K, Juan Knox, él fue uno de los seguidores más ardientes de Wishart, y él sirvió como capellán del castillo de San Andrés, que se convirtió en un centro protestante. Luego una flota de barcos franceses tomó el castillo, y ellos capturaron a Knox y lo vendieron como esclavo, como galeote, o sea, como remo, durante 19 meses, hasta que otra flota de los ingleses lo rescataron. Y luego, pues, él estuvo ahí en el continente. Él estuvo primero en Inglaterra, después en Frankfurt y después en Ginebra. Y él a lo mejor había aprendido francés en el barco, a lo mejor no un francés muy elegante, pero él estudió bajo Juan Calvino. Y él también pastoreaba una iglesia de refugiados angloparlantes en Ginebra. Luego fue a Inglaterra, se casó, luego regresó a Escocia durante 9 meses, regresó otra vez a Ginebra y luego volvió a Escocia en 1559 para no salir otra vez. La reforma en su ausencia había avanzado en Escocia por medio de la literatura saliendo del continente. Luego Jaime murió. Jaime I de Inglaterra, Jaime V de Escocia, es el mismo. Y su esposa María de Guisa, una noble francesa, gobernó como títere de los franceses. Los escoceses expulsaron a los franceses con la ayuda de los ingleses en el año 1560. Y María de Guisa murió en ese conflicto, o ella había sido la regente, y Escocia no tenía soberano reinante en el trono. Aprovecharon el tiempo, porque luego la iglesia de Escocia se formó en ese año con una nueva confesión, la confesión escocesa, y luego eventualmente, no, más bien en ese mismo año, 1560, el parlamento escocés
aprobó ese documento, esa confesión, escrita por Knox y pues 5 compañeros en 4 días. El Parlamento oficialmente aprobó la Iglesia de Escocia en 1567. Luego, María Estuardo fue hija de María de Guisa. Ella regresó de Francia a Escocia para ocupar el trono en 1561, para restablecer también el romanismo, porque ella era católica romana. Entonces habían aprovechado el interregnum para establecer la iglesia en Escocia. Knox se opuso fuertemente a ella, denunciándola públicamente y pues cara a cara. Y pues a veces ella salía, era una jovencita, y ella a veces salía de sus entrevistas pues con lágrimas, llorando. Los nobles rechazaron a su segundo marido como rey y después de un conflicto armado, ella fue encarcelada en el año 1567. Huyó a Inglaterra, donde fue encarcelada de nuevo y después ejecutada en el año 1587 por supuestos complots contra Isabela. El protestantismo triunfó definitivamente en Escocia, con una reforma mucho más profunda que en Inglaterra. Knox había orado. Su oración era: Dios, dame Escocia o muero yo. Y Dios le contestó grandemente. Él murió en 1572 y Andrés Melville, él perfeccionó el sistema presbiteriano allá, haciendo la iglesia ya sólidamente presbiteriana. Y cuando Knox fue sepultado, el regente que estuvo allí, él dijo: aquí yace un hombre que nunca tuvo temor. Un hombre muy valiente y pues logró una reforma bastante profunda. Debemos mencionar 2 otros aspectos de la reforma, pero vamos a descansar y luego regresar y hablar de la reforma radical de los anabautistas y la contrarreforma o la reforma católica romana. Siempre en cualquier movimiento hay alguien que dice que pues fue demasiado moderado y tenemos que llevarlo más al extremo. Y hubo una rama de la reforma que consideraba que Lutero, Calvino, Zwinglio y otros quedaron cortos en su reforma. Y estos son los reformadores, a veces se llaman reformadores radicales. Y radical viene de la palabra pues raíz. Entonces ellos querían reformar hasta las raíces. Y ellos querían arrancar toda raíz mala y pues ser radicales. También son llamados anabautistas. Anabautista significa rebautistas. Y fue una crítica de sus oponentes, porque ellos insistían en bautizar solamente a los adultos, confesando su fe, o sea, rechazaron el bautismo de los infantes. Aquí era la práctica universal entre la Iglesia Católica Romana, la Ortodoxa y todos los reformadores. Y los anabautistas, sus críticos les llamaban anabautistas, es decir, ustedes están rebautizando a la gente. Y este nombre cubre varios movimientos, algunos poco cristianos y poco bíblicos, y otros más sólidos y más bíblicos. En común tenían la creencia en el bautismo de los adultos y la separación del Estado y la Iglesia. Algunos eran pacifistas y otros eran revolucionarios. Pero como podrían pensar, los revolucionarios tenían una tendencia de morir en la batalla. Y por lo tanto, los que sobrevivieron fueron los pacifistas. Aunque muchos de ellos también murieron porque fueron perseguidos por todos lados. Fueron perseguidos tanto por los católicos romanos y como por los reformados y luteranos.
El grupo quizás más conocido de los anabautistas y los descendientes de ellos son los menonitas. Los menonitas son pacifistas y fueron perseguidos en sus países de origen, en Holanda. Entonces ellos iban como peregrinando buscando una patria. Y muchos vinieron a Norteamérica y luego cuando no fueron bien recibidos allá, algunos viajaron hasta Centro y Suramérica y hay comunidades de menonitas en muchos países. Sí, en México, por supuesto, en el norte sobre todo, y en muchos países latinoamericanos. Y ellos simplemente buscaban vivir en paz y pues separarse del mundo y vivir en paz. Entonces, hay mucho más que se podría decir acerca de los anabautistas, la reforma radical. Simplemente estamos observando que hubo esa reforma. Ya mencionamos a la rama radical bélica de Thomas Müntzer, pero pues en contraste con él, pues los menonitas. ¿En qué año fue eso? Durante todo el tiempo, no tengo pues fechas aquí. Pues de Müntzer él murió creo que en 1524, o sea, contemporáneo de Lutero. Él participó en la rebelión de los campesinos. Murió en 24 o 25 por ahí. Pero y no tengo las fechas de... Si quieren aprender algo de los menonitas, hay que buscar a Menno Simons. Menno Simons, que fue el fundador de los menonitas. Ahora, ¿qué está haciendo mientras la católica romana? Más bien, ¿qué está haciendo con su propia casa? Porque ya sabemos qué estaba haciendo con los reformados, estaba persiguiendo, oponiendo, etcétera, denunciando, excomulgando, etcétera. Pero ¿qué hacía con su propia casa? Porque la Iglesia de Roma, ya hemos visto muchas veces que hubo elementos ahí que buscaban una reforma. Y la Iglesia de Roma reaccionó muy lentamente y demasiado tarde al protestantismo para detener su crecimiento. Durante la Reforma en Alemania, el Papa León X, él era culto y personalmente recto, diferente a algunos de sus antecedentes, pero era incapaz de enfrentarse a las nuevas realidades del día. Sus fechas de reino son 1513 a 1522. Fue él que se opuso a Martín Lutero. Adrián VI, 1522 a 1523. Reinó como papa solo un año. El último papa no italiano hasta Juan Pablo II. Y él reconoció la necesidad de reformar la iglesia, pero murió un año después de su elección. Entonces, otra oportunidad perdida. Clemente VII, 1523 a 1534, no reconoció la necesidad de reformar y él actuaba como si estuviera todavía en la época medieval. No captó que el mundo había caído. Y él se preocupaba con la política italiana como un papa medieval. Luego Pablo III, 1534 a 1549. Él comisionó una investigación del estado de la Iglesia romana. Él no publicó esa comisión. Sin embargo, pues hubo una fuga y algunos protestantes consiguieron una copia de la comisión y la utilizaron en contra de la Iglesia Católica, desgraciadamente. Porque la Iglesia Católica estaba diciendo, ok, ¿cómo estamos? ¿Cuál es nuestro estado de nuestra Iglesia? Y los protestantes lo tomaron y con toda la autocrítica que la Iglesia Católica estaba empezando a hacerse, los protestantes pues, la utilizaban en forma polémica. Entonces no prosperó, no creció en una reforma, aunque Pablo III convocó el Concilio de Trento
Pues esto fue su intento de reformar la iglesia. El Concilio de Trento duró casi 20 años. Entonces Pablo III lo abrió, pero no pudo terminarlo. 1543 a 1563 intentó quitar los abusos que habían encendido la reforma, y también quería unificar la iglesia otra vez. Quería pues otra vez recuperar a los reformados y los protestantes. Obviamente a esta altura muy difícil. Y sí llevó a cabo una reforma importante. Reformó aspectos de la vida de la iglesia, pero principalmente codificó algunas doctrinas romanas que ellos habían practicado durante mucho tiempo, y hubo un rechazo fuerte, contundente de la doctrina protestante. Y esto es muy lamentable, porque al principio los protestantes no enviaron representantes, pero fueron invitados, y luego más adelante enviaron, pero no lograron un diálogo fructífero. Y en lugar de aprovechar una oportunidad de conversar y hablar, los católicos, dirigidos principalmente por jesuitas españoles, ellos se pusieron más tajantes que nunca, y en uno de sus errores más grandes doctrinales condenaron explícitamente la doctrina de la justificación por medio de la fe. Y pues desgraciadamente es parte de su concilio oficial, y es cosa que muchos están reconociendo como un error, pero no pueden cambiar un concilio así. Entonces queda ahí, pero muchos quieren como ignorarlo, porque fue un gran error. La Sociedad de Jesús, los jesuitas, fue formada por Ignacio de Loyola en el año 1534 y tuvo mucha influencia en Trento. Llegó a ser el brazo misionero de la Iglesia Católica, pero llegó a tener tanto poder que fue durante un tiempo prohibido por el Papa, y luego con otro Papa otra vez permitido. Los católicos perseguían activamente a los protestantes, y la Inquisición española torturó y quemó multitudes, y efectivamente aplastó la reforma en España. En los Países Bajos también mataron a muchos protestantes. En Francia, la matanza del día de San Bartolomé, asesinaron a millares de protestantes. A su favor, ellos enviaron misioneros a lugares paganos siglos antes que los protestantes. Enviaron misioneros a Latinoamérica, obviamente en la conquista, a Canadá, a la India, a Japón y a China. Y Francisco Javier, pues un nombre hasta la fecha popular entre Latinoamérica. Francisco Javier fue un jesuita, tuvo un ministerio de mucho éxito en el lejano oriente. Entonces, muchas de las iglesias católicas en el oriente, en Asia, como en China, en Japón, pueden trazar su herencia a la obra de Francisco Javier. Ya llegamos a la conclusión de la época de la Reforma con una guerra, y es la guerra de los 30 años. Los intereses políticos y religiosos envolvieron a casi todos los países de Europa en una guerra entre los años 1618 y 1648. Terminó con la paz de Westfalia, que fijó las colindancias de las zonas católicas y las zonas protestantes. Y debemos reconocer aquí que no fue exactamente una guerra entre protestantes y católicos. A veces sí, pero a veces los católicos estaban peleando entre ellos, aliados con protestantes. Entonces las líneas no eran tan fáciles de determinar.
a veces católicos contra católicos, ayudados por protestantes, a veces católicos contra protestantes, a veces protestantes contra protestantes. Entonces, la verdad, una mezcla impresionante de intereses. Y al final, fijaron las colindancias de las zonas católicas y protestantes, que son básicamente las mismas que existían antes de la guerra y las que existen hasta la fecha. Entonces, ¿qué lograron? En un sentido, no lograron nada. Reconocieron el catolicismo, el luteranismo y el calvinismo como religiones legales en el imperio, dándoles a los príncipes la autoridad de determinar la religión de su principado. Pues aquí podemos ver algo de libertad religiosa, pero no completa, porque cada principado tenía su religión oficial y el príncipe podría determinar: mi principado es católico, si quieres vivir aquí, eres católico, y si no eres católico, busca otro lado. Mi principado es luterano, mi principado es reformado, entonces todos mis súbditos tienen que ser. Entonces, no es exactamente libertad, pero es un tipo de libertad, porque no te matan, pero tienes que salir, tienes que buscar otro principado donde puedes practicar tu fe. Terminando esta temporada, la reforma, la iglesia reformada, podemos llegar a algunas conclusiones. La reforma protestante fue un movimiento en muchos sentidos inevitable, por las condiciones religiosas, políticas, culturales y científicas. Solamente fue cuestión de tiempo y hubo una conspiración de muchos elementos que realmente hizo inevitable una reforma en la iglesia occidental. Debemos dar gracias a Dios por ciertos aspectos de la reforma, porque la reforma recuperó algunas doctrinas que se habían pervertido y se habían perdido a través de varios siglos. Y pensamos en los principios que estudiamos hace 8 días, las solas de la fe reformada. Sin embargo, debemos lamentar otros aspectos. Podemos celebrar el regalo o los muchos regalos que la reforma nos ha dado, al mismo tiempo lamentar una fractura de la iglesia. Por un lado, la reforma debilitó terriblemente a la iglesia católica romana y la dividió no solamente en dos, sino los mismos reformados seguían dividiéndose y siguen dividiéndose, o debo decir, seguimos dividiéndonos hasta la fecha. Y es una gran pena que haya tantos diferentes grupos que no se pueden poner de acuerdo. Y por un lado, esta fue una tragedia para la Iglesia Católica Romana. Pero por el otro lado, podemos concebir de la Reforma Protestante como la salvación de la misma Iglesia Católica Romana. ¿Por qué? Porque si la Iglesia Católica Romana hubiera seguido en su mismo patrón, sin ninguna reforma, por supuesto, no habría prosperado hasta la fecha. Probablemente podemos concebir que existiría hasta la fecha, pero la Reforma Protestante forzó a la Iglesia Católica que cambiara. Y todos podemos reconocer que la Iglesia Católica después de la Reforma es otra iglesia muy, muy diferente que la iglesia antes de la Reforma. Entonces, por un lado, la Reforma debilitó a la Iglesia Católica Romana, por el otro lado, la ayudó tremendamente y quizás la salvó de ser debilitada mucho más. También podemos lamentar la muerte de miles y miles, podemos decir 10 miles o cientos de miles de personas por diferencias teológicas. En general, los protestantes fueron los agredidos en lugar de los agresores. En general,
Sin embargo, los protestantes no quedaron sin sangre en sus manos también. Los dos lados, incluyendo también a los anabautistas, excepto los pacifistas, pues todos quedaron culpables de derramar sangre innecesariamente. Y aunque no debemos justificar estas acciones, ni de los protestantes, ni de los católicos romanos, debemos reconocer que la idea de libertad religiosa era una idea cuyo tiempo todavía no había llegado. Y es fácil juzgarlos con nuestros valores modernos. Y podemos decir que nosotros disfrutamos de nuestros valores de libertad religiosa por la mala experiencia que ellos tuvieron. Ya cansados de las guerras de religión, el antiguo mundo entregó al nuevo mundo el gran regalo de la libertad religiosa. Quisiera. Y hubo un señor, Tomás Müntzer, que se unió con este movimiento, la rebelión de los campesinos. Y él fue de los anabautistas, a quienes vamos a mencionar a rato, pero fue de la rama radical, bélica, de los anabautistas. Y él formó en la ciudad de Mühlhausen el centro de su rebelión. Y luego en 1525 Lutero, viendo todo eso, él escribió un ensayo, un pequeño ensayo, y se llama Contra las bandas rapaces y asesinas de los campesinos. Y quiero leerles algunos renglones aquí. Él dijo, en el librito precedente, él había escrito algo como apoyando a los campesinos. En el librito precedente no me atrevía a juzgar a los campesinos porque sus demandas eran justas y solicitaban enseñanzas mejores. Y luego dice, pero en un abrir y cerrar de ojos, los campesinos se han extralimitado y atacan con el puño olvidando sus declaraciones anteriores. Y roban y atropellan, comportándose como perros rabiosos. Y luego dice, voy a brincar, pero quiero que escuchen el tono de este escrito. En resumen, solo realizan actos diabólicos y muy en particular es el archidiablo quien los gobierna desde Mühlhausen, y es Tomás Müntzer. Y él dice que él va a indicar que la sedición es cosa insoportable y que en todo momento hay que esperar la destrucción del mundo. Entonces, ya con este escrito, los príncipes salieron y empezaron a hacer lo que Lutero dijo, y hubo un masacre de los campesinos. Y algunos estiman hasta 100,000 campesinos murieron en esa rebelión. Y luego Lutero, viendo el resultado de este escrito poco medido, él imploró que mostraran misericordia a los campesinos, pero ya muy tarde. Entonces Lutero, por estar como vacilando al principio, apoyando y luego diciendo no, mátenlos, y luego tratando de pedir misericordia, él perdió mucha autoridad y moral, y también la Reforma en Alemania sufrió grandes daños por ese incidente tan deplorable, porque algunos no pudieron distinguir entre la Reforma bíblica y este resultado tan terrible. Entonces así no fue todo pacífico y benéfico ahí en Alemania. Vamos a seguir, y lo que vamos a hacer es ver la reforma en otros países. Si están en el curso, o si no están en el curso, les puedo referir al otro curso de credos y confesiones, porque ahí doy más detalles en cuanto a las reformas en cada país.
pero lo que voy a hacer aquí es patinar, digamos, sobre superficie y tratar de darles un panorama de las reformas en los diferentes países. Vamos a Hace 8 días empezamos con la reforma en Alemania, pero quiero mencionar unos detalles que no mencioné, porque no todo salió bien. Primero, algunos de los nobles, ellos habían perdido mucho poder a través de los años, y ellos, inspirados por el ejemplo de Lutero, de retar a los grandes poderes, algunos de los nobles bajos, la nobleza baja, pues ellos empezaron a rebelarse contra los príncipes, como inspirados por el ejemplo de Lutero, una persona sin mucho poder, pero que pudo retar a los poderosos. Y el resultado fue que los príncipes aplastaron a la nobleza baja, y luego hubo otra rebelión peor. Y la otra rebelión fue la rebelión de los campesinos. Y los campesinos vivían en condiciones deplorables en muchos casos, y ellos presentaron algunas demandas, algunas quejas, y al principio Lutero apoyó sus quejas, diciendo que estas quejas son quejas justas. Pero luego el movimiento empezó a radicalizarse, y los campesinos empezaron a tomar armas en contra de los poderosos, y ellos pues empezaron a saquear, atacar castillos, también conventos, y ellos tenían la idea de que podrían tomar lo que ellos también a la conciencia de la autoridad secular, cómo debe conducirse al respecto. Y él dice, ellos son merecedores 1,000 veces de la muerte del cuerpo y del alma. Han condenado su alma y su cuerpo. Y luego cita Romanos: el que resiste a la potestad recibirá el juicio, de ello juicio sobre sí. Este versículo acabará también a la corta y a la larga por aplicarse a los campesinos, porque Dios quiere que la fidelidad y los deberes sean cumplidos. Merecen doblemente la muerte en cuerpo y alma. Y dice: el que primero quiera y pueda matarlo, obra bien y justamente. Por lo cual, quien quiera que pueda debe apalearlos, degollarlos y apuñalarlos de modo público o clandestino. Y él sigue, al igual que se debe matar un perro rabioso. Merecen 10 veces la muerte en cuerpo y alma. Y así sigue. Entonces él indica a las autoridades que así deben actuar, y luego los condena. Después dice: todos los que perezcan del lado de los campesinos estarán destinados al fuego eterno. Y luego dicen que algunos mueren matando a los campesinos, que ellos van a disfrutar el cielo. Entonces dice, por esta razón, estimados señores, o sea, las autoridades, salvad, ayudad y tener misericordia de la pobre gente, pero herid, degollad y estrangulad cuanto podáis. Y si alguien piensa que todo esto es demasiado duro, que piense también de la sedición, es cosa suiza. Y aquí hay un señor Ulrico Zwinglio, a veces es con U, a veces lo he visto con W, Zwinglio, y él era un sacerdote. Empezó a predicar el Evangelio de la gracia de Dios en el año 1516, entonces unos años antes de que Lutero empezara su reforma en Alemania. En el año 1517 se opuso a la idea de que uno obtiene el perdón de los pecados por medio de realizar peregrinaciones. Entonces empezó modesto,
Y luego, 1519, ocupó el púlpito importante de Zúrich. Se casó y predicó contra el celibato. Convenció al consejo de la ciudad de sus ideas reformadas, y pueden recordar que en Suiza había cantones que son como municipios más o menos independientes, y el consejo del cantón controlaba la política de su cantón. Entonces él convenció al consejo de la ciudad de sus ideas reformadas, y ellos apoyaron aboliendo la misa y las imágenes. Rompió definitivamente con Roma en 1522. Nunca fue excomulgado, como Lutero fue excomulgado, y esto no ayudó la Iglesia Católica Romana a tener algo tan público, pues nunca excomulgaron a Zwinglio. En el año 1529 hubo un intento de unificar el movimiento luterano